Eric Iriarte está conectado con nosotros. Bienvenido a Edición Especial, Eric. Gracias por atendernos. Buenas, Diego. Un gusto compartir contigo. Eh, yo quiero comenzar la entrevista sabiendo realmente cuál es la influencia real que tiene en la vida política, en este caso en las elecciones, las redes sociales, porque vemos muchas cosas y muchas versiones que no sé si serán tan creíbles en realidad. A ver, voy a tratar de ser lo más duro posible, porque creo que es importante, creo que se vende mucho humo, por decirle de alguna manera. Somos una sociedad que se llama sociedad de la información, donde la utilización de instrumentos digitales es parte de nuestra vida. Pagamos cuentas, usamos Yapet, cajeros automáticos, accedemos a oficinas gubernamentales, tenemos información, vemos streaming, tenemos esas conexiones para entrevistas por sistemas tipo Zoom, pero es parte de nuestra vida. O sea, no es un elemento externo a nuestro quehacer diario. Por lo tanto, la integración de elementos de redes sociales que ya tienen 20 años, el Facebook surgió hace 20 años, son parte intrínseca de nuestro quehacer. Lo usan más los jóvenes que están más cercanos, no usan las mismas herramientas que sus padres, pero eso es parte del elemento del quehacer de la vida humana. A esto se le ha agregado un componente político. ¿Se utilizan las redes para hacer política? Claro que sí. La pregunta de fondo es, ¿puedo ganar una elección solamente con mis redes sociales? La respuesta es no. ¿Qué hacen las redes sociales? Amplifican tu voz, validan el discurso que ya tienes, a tus seguidores le dan más contenido, tus seguidores van a rebotar, pero como viven en estructuras de burbujas, estructuras de bubbles, que es lo que se llama normalmente en las redes sociales, lo que hacen es retroalimentarse a sus mismos escuchas. ¿Consigues nuevos seguidores? Quizás si alguien te ve de casualidad porque su algoritmo le saltó algo que pudiste haber hecho en cualquiera de las redes. Pero para que alguien efectivamente sea un nuevo seguidor tuyo por algo que has dicho, necesita de un validador. Y los validadores son tres en la realidad. Los medios de comunicación, digitales y formales. Los medios de entorno familiar, que es un amigo, tus padres, tus hermanos, alguien de tu circuito, con los cuales redes como WhatsApp familiar resultan siendo muchísimo más útiles para direccionar un voto antes que el grupo de amigos de la pichanga de fútbol que puedes tener en el Facebook. Y lo tercero son las mezclas de los incididores sociales, llámenles influencers, TikTokers, YouTubers y similares. No necesariamente para darte el voto o direccionar tu voto, pero sí para poderte exponer o ponerte en exposición de otros candidatos u otras posturas políticas que puedan haber. Pero desde la perspectiva... No se puede. Desde la perspectiva legal y de datos, ¿hay evidencia que sustente que la interacción en redes se traduce proporcionalmente en votos? Ninguna. Lo que sí hay con los datos que se tiene del proceso electoral es que invertir en redes sociales, en publicidad en redes, no revierte en intencionalidad de voto. 2 millones, 3 millones de soles, según lo que se informa de Acuña, él directamente, sin contar sus otras a personas allegadas, han invertido en redes y su posicionamiento no es lo que es, o el de Luna. Y en contrapartida, algunos que invierten muchísimo menos tienen una mayor predisposición a ser votados, por lo menos por las declaraciones de acuerdo a las encuestas. ¿Tú te crees este supuesto mejor posicionamiento o esta escalada repentina de Ricardo Belmont por el fenómeno de TikTok de su hija? Puede tener una influencia real diferente a la de Acuña, aunque tienen el mismo intento de estrategia. En uno, la hija de Belmont tiene una masa de seguidores muchísimo más amplia y desde hace varios años atrás, y es ella contando su experiencia. En el caso de los influencers, youtubers, tiktokers, lo que hubiera estado Acuña es otros hablando de él. Hubiera sido quizás más interesante que Brunella saliera a hablar en alguna de sus redes que tienen múltiples seguidores y dijera, oye, yo creo que mi suegro puede hacer esto. Hubiera quizás tenido un impacto mayor. Esto debido a que muchos de los que hacen marketing de redes en realidad lo analizan como si fuera un producto y las elecciones no son un producto, por más de que se quiera entender de esa manera. ¿Cuánto ha gastado, no sé si tienes esa cifra, o sea, César Acuña ha gastado los millones que dices y si lo comparamos, por ejemplo, con Belmont u otro candidato? Probablemente
Belmont no ha gastado tanto, por lo menos no lo ha declarado hasta ahora en los reportes a OMPE, habrá que ver las declaraciones finales, pero ya tenía una base instalada por su hija, con lo cual el costo de inversión era muy pequeño, pero el impacto muy alto porque era un discurso real y directo, frente a un discurso de terceros que además, si no le pagó directamente, les tuvo que pagar indirectamente. ¿Cómo se paga a los influencers? O le haces un contrato, o le pagas directamente, lo cual debería pagar tributos, o le pagas por debajo de la mesa, o le pagas, no sé si habrán visto en TikTok, que a veces te mandan un leoncito, un gatito, una flor. Bueno, eso también luego se traduce en dinero que luego es rentabilizable para aquellos que utilizan este tipo de plataformas. ¿Y cuánto ha gastado Acuña? De lo que se ha informado, lo que han reportado en otros medios, estaba cercano a los 2.5 millones de soles, quizás un poco más, si uno tangibiliza la cantidad de dinero. Eso es en publicidad de redes, de acuerdo a lo que dice Facebook. ¿Cuánto utilizó en influencer? No aparece. Según él dice que nada. Habrá que verlo en la realidad. Una locura, verdaderamente. Otro tema que yo quería pedirte que nos puedas ayudar a entender es cómo podemos distinguir, digamos, la opinión protegida o la desinformación deliberada, considerando que existen bots y granjas de trolls. Un elemento que quizás sea bueno estudiar han sido las elecciones y procesos electorales relativamente cercanos en el tiempo, ¿no? Honduras, Ecuador, cerca aquí de Perú, donde la influencia de fake news, creaciones intencionales con inteligencia artificial y de granjas de bots ha sido activa. Los trabajos de la Unión Europea, los trabajos de Alice Colombi sobre este tema, creo que tienen que ser analizados adecuadamente. Pero el fenómeno en Perú es otro. Aunque no lo creas, la utilización de inteligencia artificial ha sido muy escasa, ha sido más bien para hacer propaganda. Este candidato que sale como con un parche en el ojo, todo fuera futurista, un cyborg futurista, es quizás lo más hecho con inteligencia artificial, pero casi no ha habido fake news directas, sí sobre las encuestas, sí sobre alguna situación, lo cual es bastante curioso, significando que más bien lo que han hecho, se han utilizado inteligencia artificial, es para su propia campaña. No significa que no haya habido, pero el rebote y el impacto en el proceso electoral como tal, no has visto a ningún candidato que lo hayan hecho aparecer desnudo en alguna playa o en alguna situación o declarando cosas que no hubiera declarado. Es más, creo que los candidatos declaran cosas que no deberían declarar de su propio pasado. Basta con buscar cosas del pasado de cada uno que son verdaderas. ¿Qué pasa si un candidato difunde un video hecho con inteligencia artificial que es falso, ¿no? ¿Quién es el responsable legal? ¿Él, la plataforma? ¿Quién? Él. El responsable es él, pero primero él tiene, o sea, lo primero que se escudaría decir, no sabía que era falso. Ok, si bien la inteligencia artificial ha mejorado mucho, uno puede llegar a detectar, sobre todo en los dedos, los labios moviéndose a destiempo con la voz, hay forma de llegar a detectar. Asumiendo que él no lo pudo detectar y lo transfiere y esto lo transmite, y esto es una difamación, una calumnia, una injuria, tienes hechos que pueden ser penalizados. También tienes un código ético, una suerte de pacto ético electoral que también pudiera sancionarlo, pero éticamente aquí no hay una multa ni una sanción. Pero si esto implicara una afectación no solamente a la imagen, sino a la probabilidad de voto, ahí probablemente el Jurado Nacional de Elecciones tendría que tomar algún tipo de decisión sobre la incidencia de este tipo de hechos para generar algún tipo de tendencias. Algo similar ocurrió en Rumania hace algún par de años, un año atrás, en el cual finalmente las elecciones incluso fueron canceladas, pero porque, entre otras cosas, los equipos de inteligencia dijeron que mucha de la información que se estaba revelando tenía la tendencia de una zona, una tendencia política, y que estaba afectando. En este caso, sería hasta casual. Quizás en estos días de pronto se activan y comienzan a publicar cosas con inteligencia artificial que creen o que van a salir a decir que son ciertas. Una pregunta que siempre me he hecho yo es en términos políticos, y cuando digo en términos políticos me refiero en cuanto a búsqueda de votos realmente, ¿no? Influir para captar votos. ¿Cuál es la red más influyente en el Perú? Yo diría que el Twitter, o X, pero por un motivo práctico. En X están fundamentalmente los periodistas y los medios de comunicación. Si tú logras que tu información se rebote en X, va a poder ser tomado por los periodistas y lo van a colocar o en sus medios o en sus instrumentos de comunicación, sean digitales o formales. Con lo cual el eco de rebote es muchísimo mayor si logras que alguno de esos periodistas rebote esa información. X es una conferencia de prensa permanente.
Si quieres en alcance de gente que más tiene uso, tienes YouTube por un lado, tienes Facebook por el otro, pero los jóvenes utilizan más TikTok, y los niños más Discord o alguna otra herramienta, o Kik, pues otra de las herramientas que está de moda. ¿Quiénes son los candidatos más fuertes en el mundo digital actualmente? Qué buena pregunta. A los que tienen quizás mayor alcance pudieran ser Keiko por un lado, Álvarez por el otro. Álvarez porque ya generaba contenidos y porque tenía contenido propio, producido muchos bytes, mucho video generado propiamente. Keiko por una larga en el tiempo. Acuña igual por trascendencia en el tiempo. Los apristas tienen mucho movimiento en sus redes, sobre todo en WhatsApp, como parte de sus dinámicas de intercambio, pero no necesariamente se ven reflejados en un voto o en una votación más allá de su circuito propio de donde se mueven, ¿no? Me llama la atención que ahí no esté incluido López Aliaga, o sea, a él no lo sientes tan fuerte. En realidad la utilización de López Aliaga ha sido propagandística y así quedó casi orgánica. No puedes medirlo en la medida igual que Keiko, que lleva 16, 15 años colocando contenidos, o un Carlos Álvarez, que tiene más cantidad de años generando contenidos que se han vuelto a la red, o estructuras que siempre han existido. Acción Populistas, PPC, apristas, tienen comunidades muy extensas. Claro que sus comunidades son de conversación, no son comunidades de generación de contenido, no es mucho TikTok. Asimismo, tú vas a las redes, una red bastante común para los jóvenes como TikTok, su incidencia de contenido político es marginal. Lo que hay es mucho programa tipo podcast, muchos programas digitales que hablan sobre temas políticos, que tienen seguidores, pero no más que eso, ¿no? Ok. Y en cuanto a partidos, que puede sonar lo mismo, pero no lo es, ¿no? ¿Cuáles son los partidos que son más fuertes en digital? Están muy asociados los partidos, de nuevo, con los candidatos o con la ideología que puedas tener un partido histórico, ¿no? Entonces, y de nuevo, funcionan como burbujas. Tú puedes entrar a una red y si tienes una tendencia, crees que todo el mundo estaba hablando de tu tendencia. No, lo que hace el sistema es colocar gente que habla como tú o piensa como tú. Y no necesariamente que haya tanta gente. Cuando uno lo ve en números por cantidad de seguidores, pues los candidatos con más seguidores, evidentemente tienes a López Aliaga, tienes a Álvarez, tienes a Keiko, tienes a un López Chao con un grupo grande de seguidores, él antes que su partido. De hecho, uno de los fenómenos raros que está ocurriendo es que los candidatos tienen más seguidores que sus propios partidos, que además muchos son bastante novedosos. ¿Alguien podría estar inflado? Comprar bots o comprar likes o comprar seguidores es un gasto de plata al cohete, sobre todo si lo que estás tratando de hacer es maximizar tu gasto. Pero si con eso crees que alguien te ve con 1 millón de seguidores y por eso va a ser el seguidor 1.000.001, es más que nada una percepción de la plata llama la plata, o una suerte de si me ven grande, soy grande. Pero en realidad ni un like es un voto, ni un follower es un votante. Eso creo que es una declaración bien importante. Gracias por atendernos, Eric. Muy esclarecedor lo que nos has compartido. Cuídate un montón. Chao, chao. Eric Iriarte con nosotros, especialista en Derecho Electoral. Digital. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Ni el like ni el follow es un voto. Así que la postura del doctor Iriarte, del señor Iriarte en realidad, es que las redes sociales no definen elecciones. Y yo sí creo que son una fuerza importante, ¿eh? Y creo que son un termómetro importante. Pero de ahí a decir que las definen, no sé. Y creo que sí hay candidatos inflados, sinceramente.